Hola, buenos días. Qué gusto estar una vez más con ustedes en otra clase de escuela dominical. El día de hoy vamos a estar en lo que es los capítulos 6 y 7 del libro de Hechos. El tema para el día de hoy es confiando en Cristo en vida y muerte. Los tres objetivos del día de hoy serán número uno, el pueblo de Dios es valiente al hablar gracias a la presencia del Espíritu Santo en su vida. En eso vamos a estar en Hechos capítulo 6, versículos del 8 al 10. Nuestro objetivo número 2 es el pueblo de Dios proclama su palabra gracias al entendimiento del Espíritu Santo. Vamos a saltar hasta Hechos capítulo 7, versículos 44 al 51. Y el tercer objetivo del día de hoy será el pueblo de Dios enfrenta las persecuciones gracias a la llenura del Espíritu Santo. Ahí vamos a estar en lo que es el capítulo 7 de Hechos, versículos del 54 al 60. Antes de empezar, como siempre, me gustaría poner este estudio en las manos del Espíritu Santo de Dios para que nos guíe y nos ayude a entender mejor su palabra. Acompáñenme. Amado Padre Celestial, gracias por un día más de vida, por un domingo más juntos, aquí como hermanos, como iglesia, como familia y amigos, tratando de encontrar más perlas preciosas dentro de su palabra, Señor, para que nosotros podamos crecer y entender mejor la misma y así poder adorarle y alabarle de la forma más correcta posible a usted, mi amado Padre Celestial. Le pedimos inteligencia y sabiduría como siempre lo hacemos, porque realmente necesitamos mucha inteligencia y sabiduría para entender su palabra, Señor, pero sobre todo entender que debemos de aplicarla a nuestra vida. Gracias por todo, Señor. Amén. Bien, como les decía, vamos a estar en los capítulos 6 y 7 del libro de Hechos. Nuevamente, nuestro tema del día de hoy es confiando en Cristo en vida y muerte. Hemos estado viendo en los capítulos anteriores del libro de Hechos cómo empezó todo muy hermoso en el Pentecostés de una manera, de un milagro increíble, el que viniesen esas lenguas como de fuego y recibir el Espíritu Santo de Dios y que tanto los apóstoles como los discípulos, todos ellos saliesen a hablar en diferentes idiomas, en diferentes lenguas y que todo el mundo lo entendiese. Entonces nosotros empezamos a ver el desarrollo de todo lo que empezó a hacer la iglesia primitiva, estos primeros, los apóstoles, estos primeros hombres de Dios, que cayó sobre ellos, en sus hombros, el tener que llevar la palabra hasta los confines de la tierra. Entonces vemos cómo al principio empieza con este milagro, empiezan a haber muchos prodigios, señales de que el Espíritu Santo de Dios estaba con ellos, realmente estaba con ellos. Pero ya cuando vamos desarrollándonos ya después del tercer capítulo del libro de Hechos, ya cuando vamos en el cuarto capítulo, vamos a ver cómo Pedro y Juan, después de haber estado haciendo estas maravillas y de estar hablando con denuedo acerca de Jesucristo, que Él es el Mesías, y enseñándole al pueblo, vamos a ver cómo en el corazón de todos estos hombres de la ley, doctores de la ley, como ser los fariseos, saduceos y las demás sectas que estaban en ese momento eh, al mando de lo que era la nación de Israel, empieza a entrar el celo, la envidia, el ver que ellos que manejaban tan bien las escrituras eran incapaces de hacer señales o prodigios, ya que ellos no habían creído que realmente tenían al Mesías enfrente, sino que más bien lo crucificaron y le mataron. Entonces empieza a llenarse su corazón de envidia, de odio. Podemos ver ahí cómo el diablo empieza a atacar a la iglesia, a lo que era la iglesia primitiva, los inicios de nuestra iglesia. Entonces vemos cómo lo primero que hace el diablo, el enemigo, cuando él ve que nosotros estamos trabajando como debe ser, que estamos llenos del Espíritu Santo, estamos en oración, estamos estudiando la Escritura, estamos llevando esta palabra a los demás, eso le causa una furia enorme al enemigo, porque él no quiere que se lleve a cabo el plan de Dios. Él no entiende que no importa lo que él haga, no importa todas las trabas que ponga, al final el plan de Dios se va a ejecutar tal y como Él lo dijo. Así ha sido siempre, lo es y lo será. Entonces lo primero que vemos es persecución a la iglesia. Lo vamos a encontrar en el capítulo 4 cuando empiezan a ser Pedro y Juan perseguidos, ¿verdad? Por el concilio, son llamados.
y empiezan a ser seguidos. Más o menos creo que si no me equivoco, es en el 5:29. Nosotros vamos a ver la famosa frase de Pedro cuando dice que a quién van a seguir, si a ellos o a Dios. Si vamos a seguir las leyes de los hombres, vamos a seguir las leyes de Dios. Entonces vemos ahí cómo ya empieza la persecución. Más adelante la clase de escuela dominical del domingo pasado, nuestra maestra Aileen nos enseñaba acerca de Ananías y Zafira y qué fue lo que ellos hicieron. Ellos, ahí vemos que como el enemigo tal vez nos persigue y en vez de nosotros amedrentarnos, nos empezamos a multiplicar más, llevando este mensaje a otros, entonces viene y decide, bueno, voy a tratar de atacar por dentro de la iglesia. Y empieza lo que es la corrupción en la iglesia. Gente, recuerden que entre nosotros hay ovejas y cabritos, hay trigo y cizaña. Incluso entre los discípulos de nuestro Señor Jesucristo sabemos que de los 12 que habían sido al principio escogidos, había uno que era el hijo de perdición y que Jesús siempre lo supo, que fue Judas. Pero él estuvo bien cerca de Jesús, incluso mojó a su pan en el plato de Jesús. Incluso estaba él llevando la tesorería, o sea que tenía un puesto bastante importante dentro del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros vemos que todos esos que son igual que Judas están entre nosotros. Es imposible sacarlos de entre nosotros, ¿verdad? Poder detectar, porque también hay muchos que tal vez están actuando mal, pero al final realmente son salvos y van madurando conforme van caminando dentro de la iglesia. Y hay otros que tal vez, desgraciadamente, nuestra iglesia cristiana, y por eso ahora nuestra iglesia evangélica tiene mal nombre ante mucha gente que no conoce de la palabra de Dios, porque gran parte de la iglesia, como un 80%, ha sido llena de pastores que están trasquilando a sus ovejas. Y estos pastores, es muy probable que muchos de ellos, si no es que todos, realmente no han vuelto a nacer, no son realmente hijos de Dios. Sin embargo, llegan hasta ese punto, hasta esos ministerios. Hay muchos tal vez maestros, líderes, diáconos, hay de todo en nuestra iglesia que está ocupando determinados cargos que no deberían de estar ocupando, pero que lastimosamente nosotros no somos como Dios, que Él puede discernir el corazón de las personas. Deberíamos de hacerlo, sabemos que dentro de los dones del Espíritu está eso, el discernimiento, pero también nosotros, tal vez las ovejitas, no estamos en suficiente oración y obediencia al Señor. No estamos suficientemente sumergidos en esta palabra, ni llevamos una vida de santidad como debería de ser, y por eso es que actualmente hay tanta confusión en el mundo y nos es tan difícil a nosotros poder saber quiénes están con nosotros y quiénes están contra nosotros. Entonces aquí vemos que como la persecución no funcionó como él quería, Satanás, y lo sigue haciendo, pero no funciona, viene y dice, bueno, vamos a atacar por dentro, y empieza la corrupción. ¿Qué es lo que pasó con Ananías y Zafira? Hicieron hipocresía, mintieron, y si vamos más a fondo, el haber mentido y el querer tratar de ponerle trabas a la iglesia, eso es ser homicida. Porque cuando alguien impide que la palabra de Dios llegue a otra persona, ¿por qué está cometiendo homicidio? Porque sabemos que el pecado es muerte. Entonces, mientras las otras personas que no han podido llegar a la palabra y tengan esa oportunidad de decidir si seguir a Dios o no, estamos cometiendo homicidio y lo estamos dejando morir apartados del Señor. Entonces, eso es un homicidio. Entonces, por eso es que es tan grave este pecado. Y de ahí vemos nosotros, y es lo que vamos a ver que sucede en este capítulo número 6. Bueno, lastimosamente no vamos a estar viendo los primeros versículos del capítulo 6, pero vamos a ver cómo se eligen a 7 diáconos, entre ellos Esteban, que es el personaje que vamos a estar viendo el día de hoy. Y también estaba Felipe, que también muy famoso. Entonces, ahí vemos que en este capítulo 6 empiezan lo que son las murmuraciones. ¿Qué pasaba? Que se empieza a quejar esa primera comunidad cristiana de que las viudas de los que llamaban griegos, o sea, habían dos grupos especialmente. Estaban los que siempre habían sido judíos, estaban dentro del pueblo de Israel, y que ahora estaban siendo convertidos al cristianismo, que ellos estaban creyendo en Jesucristo como el Mesías.
Pero también recordemos, como lo hemos visto en estudios anteriores, que el pueblo de Israel fue disperso a las diferentes naciones del mundo conocido en aquel entonces, y hoy en día pues están en prácticamente todas las naciones del mundo, porque Dios dijo que iban a ir hasta los confines de la tierra y desde ahí los iba a traer a ellos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchos de estos hombres a los que se les llamaba griegos, ellos realmente eran judíos, pero se habían criado en otras naciones y como habíamos visto también que el idioma universal en aquel tiempo era el griego y posiblemente muchos de ellos hablaban el griego pero no hablaban el arameo o el hebreo. Entonces, habían divisiones. Es difícil, nosotros podemos ver incluso en nuestra iglesia hoy en día, eh, desgraciadamente a veces tal vez nos falta poner más rigor en la forma en que enseñamos a nuestros hijos, pero muchos hijos que crecen aquí empiezan a querer solo hablar en inglés y no hablan el español, o lo hablan mal, o no lo entienden bien, o lo entienden y no lo quieren hablar, qué sé yo, tantas cosas. Y entonces cuando a alguien le toca enseñar en nuestra escuela dominical es difícil a veces ponerse de acuerdo a los maestros. Gracias a Dios tenemos buenos maestros, algunos de ellos que son bilingües, manejan muy bien el inglés. Entonces saben tranquilamente hablar en los dos idiomas, tanto español e inglés, y tienen una mejor comunicación con los jóvenes. Pero desgraciadamente ya a veces me han dicho algunos hermanos en la iglesia y me dicen, fíjese, quisiera que le diera consejo a mi hijo, que dígale, mire que él no quiere hablar en español conmigo, que no quiere hablar en español. Imagínese que eso sucede en nuestra iglesia. Entonces no hay una buena comunicación. Y eso muy probablemente era algo que sucedía en este momento. Y era dentro de lo que es diezmar, la gente cuando dicen diezmo piensa solo la décima parte, que ya un 10, y no es así. Diezmar es sacar algo de lo que uno ha cosechado, de lo que uno tiene, de todo lo que Dios le ha dado, y llevarlo, en este caso, era el templo, para que los levitas, que eran los encargados de mantener el templo y las palabras de Dios que se siguiera transcribiendo. Recuerden que en aquel tiempo un papiro duraba como 6 meses, entonces tenían que haber escribas que se dedicaran a transcribir eso, o sea, tenían que estar a tiempo completo y muchas otras actividades que se debían de hacer. Entonces, si usted no podía ir a labrar el campo, si usted no podía ir a trabajar con su ganado, porque tenía que estar en el templo, ¿de qué iba a hacer? ¿De qué iba a vivir? Uno no vive de aire. Entonces, por eso había que dar una parte, e inclusive los mismos en el templo, los sacerdotes, el sumo sacerdote, ellos también tenían que diezmar, tenían que soltar algo de ellos. Y parte de este diezmo eran como 3 diezmos, y uno de ellos era para ayuda benéfica al pueblo, entre ellas las viudas, ¿verdad? No es como hoy que, entre comillas, en algunos de nuestros gobiernos, tienen pensiones, seguros de jubilación, qué sé yo, son bien paupérrimos en algunos de nuestros gobiernos. Aquí en Estados Unidos es un poquito mejor, pero incluso es bastante bajo. Pero hay algunas medidas para ayudar a los mayores o a la gente que está en total pobreza, los desamparados. Hay cierta ayuda. Ahorita en Charlotte, en este momento, es increíble cómo han proliferado, perdón, los desamparados. Y no es suficiente los lugares que hay, de los refugios que hay para ellos, y hay muchos en las calles. Nosotros podemos ver ahora, yo en transcurso de 2 años he podido ver cómo es increíble cómo ha proliferado. Pero sin embargo hay formas de ayuda. En aquel tiempo no había. La única manera era de esta manera. Al diezmar, la población podía agarrar parte de esos diezmos y ayudar a estas personas necesitadas, desamparadas, para que todos tuvieran por lo menos acceso a comer algo y algún lugar donde dormir, donde vivir. Entonces, parte de eso era lo que hacían dentro de los judíos con las viudas. Sin embargo, en el caso de los que le llamaban griegos, que ya les dije que es que venían de otras naciones, pero siempre eran pueblo de Israel, solo que se habían criado en otras naciones, ellos tal vez no manejaban eso. Entonces empezaron a haber murmuraciones, no especifica exactamente qué tipo de murmuraciones la Biblia, no especifica, pero se cree que posiblemente a nuestras viudas no les están dando lo suficiente y ellas miren que tienen doble porción, qué sé yo. Tal vez se había organizado mejor el grupo de los que sabían que había que hacer eso, y los otros, como eran nuevos, no entendían muy bien.
no se sabe con exactitud. La cosa es que había empezado a haber murmuraciones. Las murmuraciones en la escritura es lo que hoy día nosotros llamaríamos como chisme, diciendo, mira, que ellos le dan más y a uno no le dan. Mira, que aquel ya lleva doble porción, se ha comido y nosotros nada. ¿Y por qué no pasa usted? Ah, no, es que a mí me da pena. Entonces, mira que aquel sí lo ponen en el coro y a mí nunca me han puesto en el coro. ¿Y usted sabe cantar? No. Entonces, ¿cómo la vamos a poner en el coro? O usted viene a las prácticas los jueves a estar con el hermano Gabriel y que le está enseñando y tienen que estar varias horas. No, no puedo, no tengo tiempo. Entonces, ¿cómo va a cantar en el coro? Ah, no, pero yo me la aprendo. No, no es así nada más. Hay que hacer las cosas bien. Y así como eso, muchas otras cosas que son las murmuraciones, son los chismes. Y eso es lo que estaba ocurriendo. Entonces, cuando esto llega a los oídos de los apóstoles, ellos ponen mano a esto. Y entre ellos, como dijimos, cuando vayamos a los inicios del capítulo 6, bueno, ustedes van a tener el tiempo, nosotros no lo tenemos ahorita, van a ver cómo es elegido Esteban. Entonces, ese fue el tercer ataque que tuvo el Satanás o el enemigo contra la iglesia, las murmuraciones. Primero, persecución, no pudieron hacer nada, más bien se multiplicó. Segundo, la corrupción en la iglesia, esa todavía hoy en día estamos recibiendo las dos, tanto persecución como hay corrupción dentro de la iglesia, gente que no debería de estar, pero sabemos que hasta el final de los tiempos, que el Señor sus ángeles van a separar la cizaña del trigo. Y las murmuraciones también es algo que existe hoy en día dentro de nuestras iglesias. Y es difícil, existe en nuestras familias, nosotros ya lo hacemos dentro de nuestras familias normales, comunes y corrientes, no digamos dentro de la iglesia, ya venimos todos, estamos dañados por el pecado. Entonces, y esas murmuraciones causan división, que es lo que quería hacer Satanás. Y vamos a ver, nosotros vemos al transcurso de la historia cómo la iglesia se ha dividido en multitud de ocasiones, hasta hoy en día. Hace unos 2 semanas más o menos yo veía, a mí me gusta ver muchas estadísticas de cosas para así darme una idea de cómo se están moviendo las cosas en el mundo. Entonces me asustó porque yo pensaba que solo habían unas cuantas denominaciones cristianas. Cuando veo un número casi de 50,000 tipos de denominaciones cristianas, wow, 50,000 tipos. Y yo pensé que solo estábamos los bautistas, pentecostales y uno que otro de otra denominación y pensaba hasta la iglesia cuadrangular y así pensé. Pero cuando miro 50,000 denominaciones, Dios mío, ¿cuántas divisiones han habido? ¿Cómo se ha diluido la palabra desde aquel momento que empezaron esos 12 hombres a llevarla hasta los confines de la tierra hasta hoy en día? 50,000 denominaciones, entonces me asustó. Entonces nosotros vemos cómo entran las murmuraciones. Y bien, y como no pudo hacer nada, el Satanás, ¿qué es lo que viene ahora? Lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Que por eso es necesario estar llenos del Espíritu Santo. Y vamos a ver aquí parte de lo que es la vida de Esteban, el primer mártir en la iglesia. Entonces, por eso vamos a estar entrando en lo que es hoy, estos versículos del día de hoy que nos van a hablar acerca de qué fue lo que hizo Esteban, cómo confrontó él al Sanedrín prácticamente, y cómo al final, igual que a Jesucristo, aunque mostró que él era inocente realmente, lo terminaron crucificando a nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo hace Esteban. Esteban les da una cátedra. Esteban era un hombre griego, o sea que ni siquiera era judío, sino que era de los que se habían criado, era judío, pero que se había criado en el exterior y viene ahora a estar aquí en medio de ellos. Y él mismo, que no tenía tal vez la educación de un fariseo, pero les da toda una cátedra que, como no pudieron contestarle, no pudieron de ninguna manera decir que no era cierto lo que él hacía, en su enojo lo terminaron matando. Y eso es lo que nos va a pasar a muchos de nosotros como cristianos. Tal vez no literalmente vamos a morir algunos, pero nos terminan desechando tal vez de nuestras familias, de nuestros amigos, lo que sea, o a veces los mismos religiosos que están malinterpretando la escritura, cuando uno les habla con la verdad, lo desechan a uno y buscan cualquier tipo de mentiras o lo que sea para uno sacarlo del ministerio. ¿Por qué? Porque uno está diciendo la verdad y ellos no quieren escucharla, no les interesa, no les conviene para sus maldades aquí como seres humanos, como en el mundo. Entonces, bien, el objetivo número 1, el pueblo de Dios es valiente al hablar gracias a la presencia del Espíritu Santo en su vida. Hechos 6 del 8 al 10. Vamos a leer Hechos 6 del 8 al 10 que nos dicen.
Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaban. Aquí nosotros vamos a ver cómo Esteban, él empieza a... Lo que sucede aquí es que se estaba hablando de Jesucristo, lo que él había hecho, que él era el nuevo Mesías, y qué es lo que no querían estos hombres de la ley, estos doctores de la ley, no querían que ya se hablase. Ya habían tenido el problema con Pedro y con Juan, y ellos siguieron hablando. Entonces ahora viene y sucede este conflicto con este joven que él, cuando lo eligen como uno de los diáconos, él estaba en medio de las, sirviendo mesas, ayudando a los que venían, y al mismo tiempo vemos que estaba haciendo prodigios y señales. O sea que posiblemente estaba haciendo ciertos milagros, ciertas cosas. ¿Y qué es lo que sucedió? Como les había dicho antes, estos hombres, estos fariseos, saduceos y todo otro, eran como 25 sectas, tenían envidia de él. No les gustaba lo que estaban haciendo. No les gustaba que se estaban multiplicando increíblemente los cristianos. Entonces empezaron a atacarle a él. Y entonces aquí vemos que dice él, pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces, como nos dice el primer objetivo, el pueblo de Dios es valiente al hablar gracias a la presencia del Espíritu Santo en su vida. Este muchacho, este joven Esteban, era un joven como tal vez 19, 21 años, no era una persona mayor. Sin embargo, él, la forma en que él hablaba, la gente quedaba admirada. La forma en que él exponía el Evangelio de Jesucristo y cómo él les estaba enseñando a través de estar sirviendo y ayudando a otros, haciendo algún tipo de milagro, porque dice que hacía señales y prodigios. Entonces, al estar haciendo todo esto, la gente estaba poniendo atención en él. Y él estaba completamente lleno del Espíritu. Tenía la presencia del Espíritu Santo en su vida. ¿Cómo puede hacer alguien para lograr estar lleno del Espíritu? No es que necesita que venga un pastor y alguien a imponerle las manos y yo te doy con este saco de milagros, qué sé yo. Y te vas a llenar y estás lleno de la unción. No, no es así la cosa. Si nosotros queremos ser llenos del Espíritu Santo, tenemos que primero doblar nuestras rodillas, inclinar nuestro rostro hacia esta palabra, empezarla a leer diariamente, de noche y de día, meditar en ella, empezar a caminar en santidad, que ya lo he dicho muchas veces, una obediencia no fingida hacia el Señor, adorarle, alabarle, estar plenamente identificado con esta escritura, entenderla y ponerla en práctica. No solo es hablarla y entenderla, porque estos doctores de la ley la entendían increíblemente, pero no la ponían en práctica realmente. Ponían en práctica lo superficial de la ley, pero en sus corazones realmente no moraba esta ley, no estaba el Señor con ellos. Y esto es lo que empezó a hacer Esteban. Y recordemos que primero todos estos discípulos salieron corriendo y huyendo cuando vieron que capturaron a Jesucristo. Todavía el Espíritu no estaba en ellos, eran cobardes. Así somos nosotros en nuestra vida cuando el Espíritu Santo de Dios no mora en nuestra vida. Pero cuando Él llega a morar en nuestro corazón, somos capaces de hacer cosas increíbles. Solo es que surja la prueba y ahí vamos a ver de qué realmente estamos hechos como cristianos. Si realmente somos cristianos o somos cabritos que en la primera que hay una prueba, ¡puf!, salen corriendo a esconderse y cada quien por su lado y se olvidan que somos cuerpo de Cristo y debemos de estar firmes, no solo por nosotros, sino por los que están a nuestro alrededor. Recordemos que habemos unos que tal vez tenemos más tiempo caminando con el Señor y tal vez estamos más fuertes tanto en la escritura como caminando en santidad. Y hay otros que vienen empezando y necesitan de nuestro apoyo. Pero ¿qué hacemos? Cuando hay una mínima persecución o problema dentro de la iglesia, o ahorita con la pandemia, ¡puf!, se esconden un montón. ¿Dónde están los que necesitamos? Se pierden. Cuando más los necesitamos, cuando estamos caminando a medio vapor con las ofrendas a la iglesia y la ayuda. Y aún así, empiezan a salir los que de verdad nos siguen, realmente están sirviendo al Señor y tienen valor de seguir adelante. Entonces, eso es lo que vamos a ver. El pueblo de Dios es valiente al hablar, al hacer, al actuar.
gracias a la presencia del Espíritu Santo en su vida. Eso es lo que sucedió con Esteban y vamos a ver cómo cuando nosotros realmente tenemos la presencia del Espíritu Santo y hablamos con esa autoridad que solo Dios nos da, no podrán resistir la sabiduría con que hablaremos gracias al Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que van a hacer. Van a empezar, ¿qué? Si nosotros seguimos acá, pero lastimosamente no toca el día de hoy, pero yo les animo a que lean todo el capítulo 4, 5, el 6 y el 7 para que entiendan mejor todo nuestro estudio. Pero dice aquí, pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Aquí la escritura es hermosa porque cómo demuestra el corazón de las personas. Estos hombres que eran los líderes de Israel, que eran los que manejaban las leyes, cuando ven que este hombre, Esteban, este joven, está hablando con tanta autoridad, que viene de parte de Dios y que no pueden contradecirle nada porque todo lo que está diciendo es de manera recta y verdadera, ¿qué deciden? Vamos a sobornar a la gente, vamos a ver cómo compramos gente para que venga y hablen mal de ellos. Así es lo que hacen contra uno. A veces cuando uno le quiere llevar la palabra de Dios a alguien, ¿qué es lo primero que le dicen a uno? A uno tal vez lo conocen, saben que uno nunca ha hecho una cosa deshonrosa, tal vez no es perfecto, tal vez uno ha hecho tantas maldades, pero me refiero a tal vez en este caso no hemos robado, no hemos hecho algo, no hemos matado a nadie. Sin embargo, viene cuando uno le quiere llevar el mensaje a alguien, ¿qué es lo primero que le dice? Pero tales pastores, un pastor era violador y el otro, mira cómo le quitan el dinero a la gente. Sí, ellos lo hacen, yo no lo he hecho. Y yo le estoy trayendo esta palabra, no la de ellos. Entonces, eso es lo que empieza a hacer el enemigo. Quieren buscar cómo desacreditar a la persona para que uno ya no tenga autoridad sobre esta palabra. Entonces, si nosotros no andamos en santidad como debería de ser, si nosotros no somos correctos e íntegros como el Señor nos pide que seamos, claro que nos van a desautorizar, pero si lo somos así como Esteban, no lo van a poder hacer. No lo van a poder hacer, definitivamente no se puede. Entonces vamos a nuestro segundo objetivo. El pueblo de Dios proclama su palabra gracias al entendimiento del Espíritu Santo. Eso está en Hechos 7 del 44 al 51. Vamos a ver qué nos dice Hechos 7 del 44 al 51. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibió a su vez por nuestros padres. Lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculos para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído, vosotros resistís siempre el Espíritu Santo, como vuestros padres, así también a vosotros. Bien, aquí al leerlo así, nada más, como que quedamos un poco perdiditos tal vez. Pero me voy a ir a lo que es el versículo 51, donde dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Por eso les digo que hay que leer todos estos capítulos, en este caso el capítulo 7, donde nosotros vamos a encontrar a partir de donde dice defensa y muerte de Esteban, que es 7, versículo 1 en adelante. Si ustedes leen todo ese capítulo, ustedes van a ver cómo Esteban da una cátedra magistral de lo que es la teología bíblica. La teología bíblica es, por decirlo así, en palabras sencillas, hay cosas en la Biblia que son parte de la doctrina principal de una iglesia, o en este caso de la religión judía. Son algo fundamental que usted no lo puede quitar, así como, por ejemplo, les dije que hay como 50,000 denominaciones, pero si estas denominaciones realmente son cristianas o buscan de Dios realmente, o de Jesucristo, el de la Biblia, ninguna de ellas puede quitar el Padre Nuestro como columna vertebral. Todas, ya sea un católico, un bautista, un pentecostal, no puede pelear de muchas cosas y en muchas cosas están equivocados, pero no puede quitar el Padre Nuestro como columna vertebral.
cualquiera, un bautista, un pentecostal, le va a hablar el Padre Nuestro que estás en los cielos y se lo va a decir todo. Así es lo mismo dentro del judaísmo. Habían cosas que no se podían negar, que sucedieron, que si lo decía que no era cierto, automáticamente usted no era alguien del pueblo de Israel. Entonces, eso es lo que empieza a hacer Esteban, a desarrollarles, a hablarles de cómo fue el llamado a Abraham, lo que hizo Moisés, lo que hizo José, cuando sus hermanos lo rechazaron y lo tiraron en aquel hoyo, y después vamos a ver que fue el segundo al mando después de Faraón. El primero era José después de Faraón. Y así, él empieza a enseñar todo esto y no le pueden refutar. ¿Y qué es lo que sucede? Él termina todo este sermón, todo esto que le está diciendo, lo termina con esto, diciéndoles que así como sus padres negaron todas estas cosas en su momento, que vinieron los otros hermanos y tiraron a José al hoyo para que él, a la cisterna esta, para que él muriera, lo desecharon a José, y José sabemos que es un tipo de Jesucristo, ¿verdad? Es como hacer una pequeña maqueta a la vida de José y ver que lo que sucedió con José iba a suceder en el futuro con el Mesías, con nuestro Señor Jesucristo. Igual que los desecharon a él, así desechan a Jesús. Y así empieza a enseñarles en cada uno. Con Moisés hubieron murmuraciones, con Abraham recuerden que él venía del extranjero, él no era, no podríamos decir es israelita porque ni existía todavía. Entonces está defendiendo la causa de los gentiles que están siendo llamados, y así él empieza a defender su testimonio prácticamente sin defender, solo diciéndoles esto es lo que sucedió y qué es lo que han hecho todos nuestros antepasados, han negado estas cosas. ¿Por qué? Porque no les convenía en su momento. Igual ustedes me están negando a mí. Ya Jesucristo le había dicho antes a ellos que ustedes hacen lo que hacen sus padres, o sea, su padre el diablo. Eso es lo que ustedes hacen. Entonces yo hago lo que hace mi padre. Entonces eso es lo que le está prácticamente volviendo a decir Esteban, que ellos son los traidores, ellos son los que no quieren aceptar que el Mesías vino y que ellos mismos le crucificaron, que ellos mismos le mataron. Y así como ustedes lo acusaron injustamente a él, así lo están haciendo conmigo. Entonces nosotros aquí vemos en el segundo objetivo, el pueblo de Dios proclama su palabra gracias al entendimiento del Espíritu Santo. ¿Qué sucede aquí? Esto que Esteban les está dando en este sermón, que les está enseñando, solo pudo haberlo entendido gracias a que el Espíritu Santo moraba en su corazón. Es igual con nosotros como cristianos. Hay muchas cosas en la Escritura que para otra gente son locura o no la entienden o están cerrados y está tan clara la Escritura, pero ellos están cerrados y no quieren ver. ¿Por qué? Porque todavía no se han arrepentido de sus pecados ocultos. Hay pecados que son ocultos, que se los ocultamos a los demás y solo nosotros lo sabemos. Y dice el salmista que inclusive cuando está hablando de pecado oculto, que es el que menciona el salmista, hay pecado oculto en el corazón que ni nosotros mismos lo conocemos. O sea, que nosotros mismos no los podemos ver. A veces yo puedo ser chismoso y me gusta andar contándole a todo el mundo. Y yo es para que ore, hermano. Es para que ore. Pero soy chismoso, estoy contando. Yo quiero ir y contarle a todo el mundo lo que le pasó al pobre hermano. En vez de ¿por qué no oro yo suficientemente? Es suficiente que yo ore por esa persona y que lo ponga en las manos del Señor. Pero a veces sí es bueno que la iglesia ore en conjunto, pero a veces la cosa es la disposición que ponemos en el corazón de llevarlo por chisme. Y así muchas otras cosas. Entonces, de eso es lo que sucede a veces aquí en la escritura. Las personas vienen y no pueden verlo. No pueden verlo, algo que es tan real, algo que está ahí y que para nosotros es fácil porque el velo fue corrido. ¿Por qué? Porque ahora muere el Espíritu Santo de Dios en nosotros, porque nos arrepentimos y le entregamos nuestra vida a Jesucristo. Por eso nosotros lo podemos ver y es lo que estaba haciendo Esteban. Él podía ver toda esa antigua escritura, cuál era la finalidad, y era presentar a Jesucristo. Sin embargo, estos líderes judíos no podían verlo porque su orgullo, su soberbia, todo lo que ellos habían hecho para estar en la posición que estaban, lo iban a perder si ellos aceptaban algo así. Entonces, ahí vemos nuevamente el objetivo 2, el pueblo de Dios proclama su palabra gracias al entendimiento del Espíritu Santo que mora en nuestro corazón. El objetivo número 3 y el final. El pueblo de Dios enfrenta las persecuciones gracias
a la llenura del Espíritu Santo. Hechos 7 del 54 al 60. Vamos a ver qué encontramos aquí. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no lo tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Aquí nuevamente voy a leer el objetivo. El objetivo de hoy es el número 3, perdón. El pueblo de Dios enfrenta las persecuciones gracias a la llenura del Espíritu Santo. Aquí Esteban demuestra lo que es estar lleno del Espíritu Santo. Como les dije, no es que venga alguien y te ponga las manos y te diga, sos ungido y vos vas a hacer ahora esto y vas a ser profeta de la nación. No, eso no es ser ungido. Ser ungido del Espíritu es nosotros entender esta palabra, estar en obediencia, entregarle nuestra vida al Señor, de día y de noche meditar su ley, estar en oración, alejarnos de lo que reconocemos que nos lleva al pecado, y de lo que no reconocemos, pedirle a Dios que nos ayude a reconocer y alejarnos cada día más. Y entonces cuando nosotros caminamos realmente en santidad, en una obediencia total a esta escritura, la creemos realmente y la ponemos en práctica en nuestra vida, con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestros hermanos en la iglesia, en ese momento nosotros estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Y ahí es cuando a nosotros Dios nos puede utilizar para hacer grandes cosas. Y aunque fuese una cosa pequeña para los que nos necesitan, no importa porque para Dios nada es pequeño. Es más, ni tampoco nada es grande, porque Él no necesita ninguno de nosotros. Sin embargo, en su misericordia Él nos pone a trabajar porque somos hijos de Él y tenemos que ser igual que Él, trabajadores. Amarnos los unos a los otros, así como Él nos ha amado a nosotros. Entonces, esa es la llenura del Espíritu Santo de Dios. Y entonces aquí podemos ver, para sacar algo de estos versículos que acabo de ver, y vamos a ver, dice, he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una en contra de él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Aquí nosotros podemos ver, cuando empecé yo el tema decía confiados en Cristo en vida y en muerte. Aquí Esteban está viendo, ya sabe que él va a morir. Él ya incluso dice que mira al Hijo a la diestra de Dios, del Padre. Él sabe que va a morir y aún así él está lleno del Espíritu y enfrenta su muerte con valor, con aplomo y al mismo tiempo con la misericordia de Dios, porque vamos a ver que más adelante él viene y dice, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Lo mismo que Jesucristo dijo al final cuando él estaba muriendo en la cruz, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Para saber recordemos que esto lo está escribiendo Lucas. Lucas era discípulo de Pablo. Pablo era este Saulo que está mencionando aquí en este versículo. Antes se llamaba Saulo de Tarso. Después que se le da el nombre de Pablo, Jesucristo le pone el nombre de Pablo. Entonces, muy posiblemente esto que estamos viendo aquí, todo esto que está diciendo Lucas aquí, este sermón y todo lo que está relatando, muy posiblemente quien se lo dijo a Lucas fue Pablo, porque él fue testigo presencial de lo que le sucedió a este hombre Esteban. Él estuvo ahí y muy posiblemente, aunque vamos a ver, creo que en el capítulo 8, si no me equivoco, es más adelante donde Saulo 9 por ahí, no, creo que es el 10, Saulo viene y se topa frente a frente a nuestro Señor Jesucristo y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí es su conversión, pero muy probablemente, no sé, yo pienso que puede ser que aquí empezó él, en su corazón, empezó a ver cómo aquel hombre, así, Pablo era un apasionado, un judío apasionado de querer hacer que se cumpliera la palabra del Señor, o sea que hasta en este momento, en su ignorancia, él estaba haciendo lo correcto,
porque todo aquel que se quisiera hacer pasar por Dios, según las leyes judías, tenía que ser muerto. Entonces él estaba haciendo lo correcto en su ignorancia hasta donde conocía las escrituras, pero a él seguramente le movió el corazón ver cómo este joven hablaba con ese denuedo y a pesar de que estaba siendo muerto, era capaz de perdonar a los que le estaban matando. Entonces, vamos a ver más adelante que muchas de las cartas que envía Pablo, muchas de las enseñanzas, muchas tienen que ver con este sermón que Esteban hizo. Así por eso les digo, confiado en Cristo en vida y muerte, aunque nosotros muramos por causa de esta palabra y nosotros no veamos tal vez el fruto de lo que nosotros hicimos, pero si nosotros realmente hablamos de estas palabras y nos enfocamos en ellas, entonces nosotros vamos a ver, bueno, nosotros no, pero nuestras generaciones futuras van a poder ver el fruto de esa entrega que nosotros tuvimos. Les quiero dar las gracias por su tiempo. Les deseo una feliz semana, que Dios les guarde. Vamos a cerrar con una pequeña oración. Amado Padre Celestial, gracias por su amor y su infinita misericordia, Señor, por esta palabra que pone enfrente de nosotros, Padre, para entender que nosotros debemos ser llenos de su Santo Espíritu para poder trabajar de la manera correcta dentro de sus planes, Señor, dentro de su voluntad, para así poderle dar la gloria y la honra que solo usted se merece. Gracias por todo, Señor. Amén. Les deseo una feliz semana, que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima clase.